Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy les traigo un tema que, como dicen por ahí, todo tiene que ver con todo. Resulta que en esta historia vamos a mezclar un poco el tema religioso con el tema ufológico, pero además esos lugares que parecen ser puntos rojos, puntos calientes, donde suceden cosas inexplicables, donde hay leyendas alrededor de estos espacios que nos llevan a pensar en que uno, no estamos solos y dos, en que hay muchos seres, muchas figuras, muchas formas que no conocemos, pero que parecieran convivir con nosotros. Así que esto estoy segura que les va a reventar la mente tanto como lo hizo conmigo el día que conocí la historia del padre Francisco de Jesús Paula Iker. Sí, señores, que además también es beato y que al parecer tuvo unas experiencias muy particulares que él denominó experiencias marianas, pero que en el fondo, si analizamos, podría tener un poco de relación con el fenómeno ovni. Pero en el desarrollo de este video, pues ustedes irán comentando si efectivamente están relacionados, si les parece que no tienen nada que ver o si por el contrario, definitivamente estos fenómenos parecieran estar enlazados. Así que bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio para contarles la historia de Francisco Palau, un español, además carmelita, que fue beatificado en 1988 y que además tuvo unas experiencias muy particulares en un lugar en específico. Ese lugar es el islote de Esvedra. Esto queda en la isla de Ibiza específicamente, allá en España. Y para contarles esta historia del sacerdote, pues tenemos que entrar un poco en contexto sobre lo que sucede en esas islas, porque allí se habla de un famoso triángulo, el triángulo de la muerte. Así ha sido denominado por muchos investigadores y escritores, un triángulo que se forma entre Ibiza y Mallorca. Resulta que según las personas cercanas pues a este territorio plantean que allí, en ese lugar, en esas islas, pareciera que hubiese una energía particular que además la han relacionado, por supuesto, con el fenómeno ufológico. ¿Por qué? Hablamos de pequeñas luces que están todo el tiempo rondando este mar, estas playas. Hablamos también de incluso seres que parecieran algunos haber avistado también en ese territorio. Y no solo eso, sino de una supuesta nave submarina de la cual hay algún registro allí en ese espacio, en Ibiza. Y aquí empezamos a ahondar un poco también en todo el fenómeno OSNI, pues se habla de que son esos objetos submarinos no identificados. Y se supone que en ese triángulo que hay precisamente en España, entre Ibiza y Mallorca, pues suceden cosas que no podemos explicar con claridad. Algunos ruidos en el fondo del mar que no ha podido detectar bien ni los aparatos electrónicos, ni algunos especialistas en el fondo del mar, y que solo se escuchan pero no se puede captar y eso ha hecho que sea imposible poder investigar a profundidad de qué se trata este ruido.
Hasta allí, durante muchísimos años han ido varios investigadores, pero resulta que también es muy compleja la zona y es muy compleja porque esas formaciones rocosas que hay alrededor de este mar generan una especie de cuevas que lo que hace es de alguna manera succionar allí todo lo que se acerque. De hecho, por ejemplo, cerca a ese triángulo se habla de un misterio bien interesante y es que las palomas, justo cuando están ahí pasando ese triángulo que les digo entre Ibiza y Mallorca, ese famoso triángulo de la muerte, las palomas parecen perder su sentido de orientación. Sí, señores, pierden su sentido de orientación y finalmente terminan sumergiéndose en el mar porque están un poco desubicadas y finalmente pues tienen un trágico fin. Historias y leyendas que también se mezclan con todo lo relacionado, por supuesto, con esos puntos calientes que parecen estar presentes en algunos lugares del mundo donde hay incidencias, accidentes, hechos que no podemos explicar. El más conocido, por supuesto, el Triángulo de las Bermudas. Pero para hacerles toda esta historia del famoso Padre Francisco, ustedes me dirán, pero ahorita nos habló el Padre Francisco, ahora nos está hablando de ovnis. Tengo que hacerles ese contexto antes para que nos ubiquemos con nuestra imaginación allí en Ibiza, sobre todo en ese triángulo que les digo, el Triángulo de la Muerte, y así poderles contar con claridad qué pasaba con el padre Francisco Palau. Pues resulta que en este famoso Triángulo de la Muerte hay un islote que es conocido, como ya les dije, como el islote de Esvedra. Allí es muy difícil el acceso. Ustedes lo pueden ver aquí en la fotografía porque está muy alejado de la orilla, uno, y dos, porque es bastante alta pues la montaña o la formación, el islote mismo. Y esto hace que sea muy complicado llegar hasta este lugar. Sin embargo, resulta que a este sacerdote carmelita, que además tuvo una historia bastante fuerte porque él era español, se fue a estudiar a Francia, estuvo un tiempo allí en ese país y cuando regresa a España decide a través de su vocación pues prestarle todos sus servicios a los obreros y educarlos de alguna manera, no solamente en el tema religioso, sino enseñándoles a leer, a escribir, y esto hizo que su comunidad de alguna manera lo rechazara porque creían que él estaba incitando a los obreros a hacer una especie de revuelta. El caso es que él resulta aislado de su comunidad y decide, por sus dones, por su vocación, pues entregar más bien su vida a concentrarse en Dios, a ofrecerle toda su alma y su espíritu, según él, a Dios, y empieza además a hacer ayuno para poder conectarse, para entregar su espíritu, para enfocarse solamente en su creador. Y decide empezar a ir allá a el islote de Esvedra, que para ese entonces ya tenía muchos mitos alrededor de él. Y hablaban inicialmente de supuestos monstruos que había alrededor de ese islote. Incluso se decía, escuchen esto, que quien subía al islote bajaba solo cambiando de sexo. Es una vaina muy chistosa, pero así son las leyendas. Pero también se hablaban, por ejemplo, de sirenas que estaban alrededor de ese islote. El caso es que el padre Francisco sabía con claridad que este era un punto muy importante porque era de completa soledad y decide empezar a ir hasta ahí, hasta ese punto. Es tanta su atracción por ese lugar en el cual encontraba, según él, toda la fuerza, toda la tranquilidad, toda la paz que había,
que el padre empieza a fabricar en piedra su propia cama para poder acostarse allí, reflexionar, pensar y sobre todo aguantar, porque vuelvo y les digo, este señor decidió hacer un ayuno frecuente para poder entregarle toda su vida y consagrarla a Dios. Pero allí empezaron a suceder cosas muy particulares con este señor. Empezó a tener unos contactos bastante misteriosos. Esto fue en 1855. Allí fue cuando él empezó a hablar, o mejor, a escribir en su diario algunos encuentros particulares que iba teniendo mientras estaba allí en su aislamiento en el islote de Esvedra. Y yo quiero que ustedes presten bastante atención a esto porque les voy a leer exactamente lo que escribió el padre Francisco Palau en sus textos, en su diario, en su día a día, cuando estaba allí en ese islote. Este fragmento es de el 13 de abril de 1855 y el padre empieza a escribir que la cueva en la cual se encuentra es una gran cueva donde está el agua y una gotera sola me da bastante para mi consumo. Pero atención a lo que viene aquí. Se pasó el día y vino la noche. El mar estaba en paz, el aire muy suave, el cielo algo cubierto por algunos nubarrones, la luna al cuarto creciente. La luz de la luna era muy opaca y vi venir frente a mí de lejos una sombra que al ser lejos no tenía a mi vista figura y se acercaba hacia mí. Al paso que se aproximaba, distinguía lo que era. Venía sola y la figura era blanca como la luz misma de la luna. Y la figura representaba una niña de 16 años, toda cándida, toda bella, toda amable. Al instante de haber llegado se abrieron los cielos y a la luz radiante del sol vi quién era la que tenía yo delante. El monte se llenó de gloria de Dios y vi a la hija del Eterno Padre en toda su belleza, cuanto posible es al ojo mortal. Mi pena era no verla con la claridad que yo deseaba. Un velo cubría su cara, pero muy transparente. Callaba y yo también callaba, pero una voz muda hablaba y tenía la palabra. Yo no sé ustedes, pero a mí realmente este relato, este escrito me impacta mucho porque volvamos a analizarlo de a poco. Este padre Francisco de Palau nos habla de que estaba allí en ese monte y de repente una luz empieza a acercarse poco a poco hasta donde está él. Y él de esa luz logra divisar una especie de figura que está ahí dentro de esa luz, pero además, y lo que me llama muchísimo la atención, es que dice que no le ve con claridad el rostro. Sin embargo, pareciera que algo llevara en su rostro que no permite que él pueda verla con claridad. Pero atención a esto, la luz que sale del cielo o viene del cielo, se acerca poco a poco y una especie de figura dentro de esa luz. Yo sigo realmente bastante impactada. Aquí ya habíamos hecho anteriormente un video con Lourdes Gómez hablando de apariciones marianas y algunas semejanzas que tienen con el fenómeno ufológico y ustedes recordarán, por ejemplo, el tema de la Virgen de Fátima, porque la Virgen de Fátima sin duda es todo un misterio que es bastante importante para la Iglesia Católica, pero que tiene muchas cosas que decir, muchas historias que refutar además,
sobre todo en cuanto a los testimonios que dieron los pastorcitos y el dibujo específico de ese ser o de esa figura que ellos vieron en ese encuentro. Yo no sé, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría que dejaran ahí sus comentarios en la cajita, porque este encuentro que tuvo el padre Francisco de Palau me parece bien interesante y son características muy de lo que se conoce como el fenómeno ufológico, una figura que aparece en el cielo y que se va acercando poco a poco a quienes son testigos o quienes pues pueden visualizar este tipo de figuras. Pero no solo pasa esto, aquí sigue este sacerdote teniendo experiencias que va retratando, por supuesto, en su diario, y ahora también no solamente habla de esa aparición, de esa figura que vio, sino que esta figura empieza a ser acercamientos más frecuentes, empieza a aparecérsele con más frecuencia, pero además a hablarle como si fuera de manera telepática. Y les voy a leer otro fragmento del diario del padre Francisco Palau. Retiróse tanta luz y tanta claridad, y pude ver su bellísimo cuerpo, vi su cabeza coronada de gloria, sus cabellos eran hilos de oro purísimo, y cada uno de ellos despidiendo luz, todos los de la parte superior de la cabeza tomando movimientos en un instante, se formaron en una corona, echando la luz por todas partes hacia arriba y a su alrededor. Los demás todos en orden, tenían su propio movimiento y acción causada por cierta emanación interna de la luz comunicada por el alma al cuerpo. Su cara, color blanco encendido, y me dijo una voz: no mires, porque es un misterio. No mires porque es un misterio, y empieza también el padre Francisco de Palau a hablarnos un poco de esa comunicación aparentemente directa que tuvo con este ser que él, por supuesto por su creencia, dice que era la Virgen María. Sin embargo, pues volvemos aquí a analizar un poco qué puede haber dentro de todas estas experiencias tan particulares que vivió el padre Francisco Palau, esos encuentros que además dejó retratados en su diario. Y justo en ese fragmento en el que les acabo de leer, lo que sucede es que él empieza a tener no solamente estas visiones con la Virgen, sino que ya no solo le aparece una luz, una sola luz, que irradia precisamente esa energía o esa figura que va por dentro, sino que aparecen varias luces acompañando esa principal, que era la que según él llevaba a la Virgen María por dentro. Entonces imaginen ustedes esto, una bola de luz, un círculo gigante con una figura muy angelical y alrededor muchas otras luces que van destilando una energía muy fuerte, una luz muy fuerte, que pareciera girar además alrededor de esa luz principal. Un testimonio realmente impactante, impresionante, que a mí me deja reflexionando sobre qué podría haber sido ese encuentro que tuvo este sacerdote, que además era bien particular, era un hombre completamente entregado a su creencia, un hombre que decidió sacrificar su vida, entregar su vida precisamente para agradarle a Dios. Y entonces empiezan a surgir también muchísimos mitos alrededor de este sacerdote. Quienes estaban en contra de él decían que incluso utilizaba algunas plantas alucinógenas y que por eso las descripciones que había dentro de su diario. Muchos otros incluso se atrevieron a decir que el aislamiento lo llevó a perder la cordura. Yo opino que definitivamente, como lo he dicho aquí durante muchas entrevistas y muchos videos, quienes viven experiencias, pues sin duda van mucho más allá de lo que nosotros
podamos imaginar, que esas experiencias marcan la vida de las personas, tanto así que pueden incluso causar de alguna manera un trauma un poco psicológico o algún tipo de shock, precisamente porque es algo que se sale de nuestra imaginación, si lo quieren llamar así. Pero esta historia del padre Francisco de Palau es bien interesante porque todos estos hechos estuvieron más o menos ocurriendo durante 8 años. Sin embargo, él iba como por temporadas, estaba allí durante varios meses concentrado, regresaba a Ibiza, que era como su punto de trabajo, el lugar donde se encontraba, y luego volvía algunos días o meses hasta el islote de Esvedrada para poder encontrarse allí consigo mismo y con ese ser que para él empezó a darle de alguna manera señales, indicándole además y dejándole mensajes relacionados con lo que debía predicar, lo que debía enseñar, lo que debía compartir con su comunidad. Un sacerdote bastante polémico para la Iglesia Católica, pero que luego además fue beatificado, y esto es lo que siempre me causa curiosidad en la Iglesia, que de alguna manera siempre cuando hay algo así tan particular o personas que tienen al parecer dones o algunas experiencias particulares, parecen aislarlas, pero después con frecuencia o los resultan beatificando o resultan pues mencionándolos y siendo populares para la Iglesia Católica. Pero ¿por qué es importante esta historia del padre Francisco de Palau? Uno, porque quedaron los registros dentro de su diario, y dos, porque allí en ese famoso Triángulo de la Muerte, conformado por las islas que están entre Ibiza y Mallorca, suceden hechos que hasta el día de hoy la gente no puede explicar. Y es que miren, han sido múltiples los testigos de esas figuras, esas luces, esos destellos que suelen verse con frecuencia allí en ese mar. Y miren, porque esta historia del padre Francisco Palau para mí es tan importante y sí tiene que ver con el fenómeno ovni. Y es que alrededor de estas islas siempre se ha tenido historias, leyendas de este fenómeno. Historias y leyendas que llegan además hasta nuestros días. Y les voy a contar unas por encima. En 1977, un reconocido investigador y escritor llamado Antonio Torres, junto a su esposa, su hijo y la pareja de su hijo, avistaron una luz muy grande que parecía que salía del mar. Ellos inicialmente creyeron que por la forma que tenía era la luna que se estaba de alguna manera adentrando al mar, pero resulta que lo que sucedía era todo lo contrario, pareciera que esa luz estuviera saliendo del agua. Era una luz gigante, según ellos, con forma de luna llena, además con una luz entre amarilla y naranja, muy fuerte, muy resplandeciente, que los dejó impactados, que además duró unos cuantos segundos y luego se sumergió en el mar. Algo realmente impresionante. Pero si eso no les causa impresión, hay otro registro, uno mucho más cercano, del 2002, de un personaje llamado Josep Amengual. Josep Amengual, que además es tricampeón mundial de pesca submarina. Y este señor pues iba constantemente hasta allá, hasta Ibiza, para poder practicar su pesca submarina, para estar preparado para sus campeonatos. Y resulta que un día salió contando que se había encontrado con algo que él no podía explicar, que estaba muy cerca a esas cuevas que les digo que parece absorber todo lo que
se acerca o está alrededor de eso, que tiene unas corrientes demasiado fuertes de agua. Y este señor Joseph estaba allí, muy cercano a ese espacio, cuando de repente ve como una especie de lo que él describe como una plataforma, atención a esto, como una especie de plataforma, sale de la profundidad del mar y cuando sale, supuestamente esta plataforma lanza varias esferas de luz, de una luz completamente brillante que va a una velocidad impresionante y vuelve a la plataforma y se sumerge en el mar. Y yo me quedé, ¿qué? Sí, yo me quedé súper impactada con este relato porque vuelvo y les digo el nombre para que quede claro, Joseph Amengual. Joseph Amengual, tricampeón mundial de pesca submarina. Un personaje que estaba allí por su trabajo, por su hobby, que no tenía ninguna relación con el fenómeno ufológico y que fue testigo de supuestamente este evento tan particular de una plataforma que salió del agua y vuelve y se sumerge allí. Y por eso muchos investigadores y fanáticos del fenómeno ovni han relacionado este punto, este triángulo de la muerte, con unas plataformas submarinas y extraterrestres que parecieran, según ellos, estar en el fondo del mar. Un punto caliente que llama a esos objetos voladores no identificados para que se sumerjan allí y aparentemente recargar algún tipo de energía. Lo cierto, señores, es que todo esto es bien impresionante. Realmente a mí me llamó muchísimo la atención las descripciones que tenía el sacerdote Francisco Palau en su diario, sobre todo porque hablaba de esas esferas que se le acercaban, de esa comunicación que tenía con este ser, pero alrededor, además de toda este diario, pues también hay testimonios de personas del común que hablan precisamente de esas esferas luminosas que parecen estar presentes allí en Ibiza, en España, un lugar lleno de misterio, un lugar lleno de leyendas que hasta el día de hoy siguen yendo allá las personas a tratar de investigar, a tratar de encontrarse de alguna manera con estas experiencias que no solo vivió el padre Francisco Palau, sino también muchos otros que son personajes de a pie que contaron estas historias y que hasta el día de hoy pues siguen recreando y manteniendo esa leyenda de los ovnis de Ibiza y sobre todo de ese islote, el islote Esvedra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí tiene relación el fenómeno ovni con ese encuentro mariano que tuvo el padre Francisco Palau o definitivamente nada tiene que ver con nada? Yo particularmente creo que sí. Creo que son fenómenos muy similares, que sí se pueden relacionar y creo que por supuesto la interpretación que le dio el padre tiene que ver con sus creencias, el hecho de que estaba allí precisamente para encontrarse o reencontrarse con Dios, pues también le permitió de alguna manera que viviera esa particularidad, ese hecho tan inusual. Pero también creo que tienen una relación porque no solamente este padre hace muchísimos años, estamos hablando del siglo XIX, retrató esto, sino que hasta hace muy poco tiempo hay registro de esos fenómenos que siguen sucediendo en estas islas. Así que yo sí quisiera que ustedes me dejaran su opinión sobre este hecho que les conté el día de hoy, que pudiéramos debatir y sobre todo que pudiéramos quizás encontrar algunas respuestas a este fenómeno tan particular y tan extraño que se lleva avistando precisamente allí en España. Ustedes recuerden varias cosas. Uno, que pueden suscribirse a este canal de manera muy fácil y rápida para que puedan obtener información de cuando ponemos un video nuevo.
También recuerden que nos pueden llevar en audio, en podcast, y esto es muy fácil. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace de Speaker. Van hasta esta aplicación, descargan todos los audios y nos pueden llevar a cualquier lugar y nos pueden escuchar, por supuesto, cuando quieran. Y tres, además, para que tengamos una comunicación mucho más cercana, pues he abierto un canal de comunicación, que es un correo electrónico en el cual ustedes me pueden escribir, enviarme sus comentarios, dejarme sus historias, o si quieren que en algún momento los invite aquí a Ventana al Misterio para precisamente para que me cuenten sus historias, para que hagan parte de este canal, pues bienvenidos, ahí me dejan todos sus datos y por supuesto nos ponemos en contacto. Recuerden que es muy importante también darle dedito arriba a este video, compartirlo con las personas que ustedes consideren les puede gustar este tipo de contenido y por supuesto darle mucho, mucho amor a este contenido. Gracias, gracias de verdad por estar aquí conectados, gracias por hacer parte de esta familia del misterio, de estas ventanas que siempre abrimos para debatir, para reflexionar y por supuesto para compartir historias que nos llaman la atención. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.